Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión del programa virtual práctico de Auditoría Financiera 2024. Tenemos en plataforma al doctor Cristian Salcedo de Perú, contador público de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, profesional con más de 14 años de experiencia en consultoría y auditoría en distintas Big Four, consultor de empresas nacionales y multinacionales. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración a favor de nuestros asociados, suscriptores, seguidores del Club de Auditores Hispanos. Doctor Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta primera sesión de 6 sesiones que nos convocará para este curso virtual. Muy bien, muy buenos días. El día de hoy estamos aquí todos reunidos para iniciar este programa de auditoría con un enfoque práctico, ¿sí? No sin antes es importante repasar algunos conceptos que, bueno, sin ello, pues no vamos a tener un buen marco de referencia, ¿no? Bien, en este caso, nosotros vamos a iniciar con materialidad, que es el capítulo número uno, y es importante tener un poco un roadmap, ¿no? Un mapa de la auditoría. Eh, Nosotros estamos hoy día en determinar la materialidad, ¿sí? Eh, a ver, un momento, tengo un mensaje acá por interno. Muy bien, entonces, como les decía, estamos hoy en la sección de determinación de la materialidad. Básicamente forma un componente indispensable, por no decirlo el más importante, de medición de la evaluación de los riesgos para llevar a cabo nuestro programa de auditoría. Bien. Cuando hablamos de materialidad, ¿sí? Nos vamos a ceñir a la NIA 320. eh, y es importante, ¿no? Recalcar que la determinación de la materialidad queda a juicio profesional del auditor. Siempre utilizamos un punto de referencia o llamado el benchmark, ¿no? Que va a ser el punto sobre el cual vamos a iniciar el cálculo. Los elementos para determinar este benchmark pueden ser activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y básicamente va a determinar un poco nuestra evaluación en la importancia para la decisión de la toma de decisiones en la gerencia. También es importante factores como el entorno en el que opera la compañía, básicamente el ciclo de vida, la estructura también del societaria, cómo se apalanca, ¿no? Cómo apalanca sus operaciones, si es que realmente también tiene instrumentos financieros derivados, ¿no? Entonces, cuando hablamos básicamente de materialidad, estamos básicamente hablando de un benchmark. Y este benchmark básicamente, la norma no nos dice, ¿no? La NIA no nos dice qué punto escoger. Nos pone, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá el puntero, no sé si acá tengo la opción de puntero, pantalla, opciones de puntero, ve acá, ¿no? Entonces, la norma nos dice, por ejemplo, puede considerar que es apropiado el 5% de utilidad antes de impuestos, ¿no? Puede considerar uno o 5% de los ingresos totales. Sin embargo, pueden considerarse apropiados en circunstancias, porcentajes más altos o más bajos. Entonces, usualmente nosotros utilizamos un rango que es necesario, ¿no? Indicar de que por experiencia, siempre cuando hablamos de utilidad antes de impuestos, que es básicamente el primer punto de referencia sugerido, ¿no? Eh, Nos vamos a utilizar entre el 5 y el 10%, a diferencia de que si nos vamos a ventas, ¿no? Que usualmente puede fluctuar entre 1% a 0,5 a 1,5. Se puede incrementar a 1,5, pero siempre hay que tener el sustento documentario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nuestro análisis de qué consideraciones hemos tenido
para ejercer ese juicio, ¿no? También podemos utilizar activos totales, va a depender, por ejemplo, cuando estemos en compañías que aún todavía no generan ingresos o que tengan un componente de activo completamente significativo, ¿no? Pudiera ser, por ejemplo, agroindustriales. Eh, Depende mucho del nivel de madurez de la compañía. Sí, depende mucho del nivel para nosotros poder elegir un buen punto de referencia. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos del benchmark, ¿sí? Es importante, es importante que nosotros tengamos básicamente la perspectiva de los usuarios de los estados financieros. ¿Qué quiere decir con ello? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una compañía, a ver, y acá, por ejemplo, ustedes han visto eh, los fondos mutuos, ¿no? Los estados financieros de los fondos mutuos. Si uno va a auditar los estados financieros de un fondo mutuo, básicamente las mediciones para la toma de decisiones, porque un fondo mutuo está compuesto por una cartera de portafolios, ¿no? O sea, es como que un dinero comprometido sobre el cual inviertes en acciones, bonos, forwards, opciones, ¿no? Que al final generan una rentabilidad en el periodo y esto forma parte de la cuota, ¿no? La cuota del fondo. Y cuando uno quiere comprar, entre comillas, inversión sobre las cuotas, se hace en función al valor cuota. Entonces estamos hablando básicamente de unos estados financieros sobre los cuales las mediciones están basadas en el capital, ¿sí? Por ejemplo, patrimonio o activos netos. Cuando la compañía utiliza, ¿no? Dentro de sus mediciones financieras, las actividades basadas en ingresos o en gastos operativos, va a depender mucho del nivel de madurez en el que se encuentra la compañía para poder tomar estas decisiones. Usualmente las compañías que toman decisiones ya sea por ingresos o por gastos operativos son aquellas compañías que aún todavía no llegan a un punto de equilibrio de retorno de la inversión. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando tenemos compañías que constantemente, ¿no? Al inicio de actividades tienen pérdida, ¿no? O sea, el estado de resultados que ustedes revisan eh, se presenta con pérdida. Entonces, en estos casos, cuando tenemos una compañía que presenta pérdidas, básicamente, pues, ¿no? Porque son los primeros años de operación, estamos ante una compañía que aún no llega a su punto de equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, sin ánimos de lucro, compañías que por lo general, ¿no? Por lo general, como las ONGs, que aún todavía las asociaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, los estados financieros del Club Universitario de Deportes, del Club Boca Juniors, los estados financieros de, no sé, de los equipos de fútbol, ¿no? Entonces, eh, son organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? La asociación, no sé, del club de tenis, ¿no? Entonces, son asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces, ahí básicamente el benchmark no se va a tomar en función a la utilidad, se va a tomar en función a ingresos y gastos operativos, que es lo que usualmente la literatura internacional sugiere, ¿sí? Ojo que estas son sugerencias, porque al final las NIAs simplemente nos indican que, por ejemplo, que queda a juicio del auditor. Pero dentro de ese juicio, pues, tiene que haber una razonabilidad, ¿no? De esta importancia relativa. Y cuando básicamente hablamos con compañías con ánimo de lucros, ¿no? O que ya básicamente han adquirido un punto de referencia, ya están rentables, y, o sea, ya son maduras en el tiempo, ya tienen una posición sólida en el mercado, lo que vamos a siempre sugerir es partir de la utilidad antes de impuestos. Y si vamos a la utilidad antes de impuestos, deberíamos de coger el máximo porcentaje, ¿cierto? Si hablamos de utilidad antidispuesto, ¿qué porcentaje podríamos presentar según la lámina anterior? A ver, buenos días, Raúl desde Ecuador. A ver, me confirman qué porcentaje podríamos usar? A ver, muy bien, Carlos, muy bien, Carlos, entre 5 y 10%, ¿no? Muy bien, Alejandro.
entre 5 y 10%. Muy bien. Muchas gracias por su participación, Alejandro y Julio. Muy bien, Laura, 10%. Sí, entonces, básicamente, nosotros tenemos que ejercer nuestro juicio profesional, ¿no? Entonces, uy, se quedó colgado, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Entonces, nuestro benchmark va a estar entre 5 y 10%, ¿no? Y si fuesen ventas, podríamos estar entre 0,5 y 1%. Yo he visto compañías en las que eh, usualmente también se puede usar el 1,5%, hasta 2% pueden tirar el ingreso, ¿ya? Pero todo siempre dependiendo del nivel del riesgo de la compañía. Ahorita vamos a hablar de una tablita, ¿sí? Una tablita que nos va a ayudar muchísimo en ese sentido. Entonces, eh, teniendo este mapa para poder elegir la materialidad general, el MP, ¿no? O el Overall Materiality, como lo suelen llamar, es importante tener estos criterios, estas consideraciones para poder utilizar el benchmark adecuado o el punto de referencia en español. ¿Por qué? Porque si nosotros no utilizamos un benchmark adecuado, créanme que la auditoría está mal, porque el análisis para la determinación no es el correcto. Y por ende, si es que somos sometidos a una revisión de calidad, obviamente pues no va a salir muy bien con nota probatoria nuestra auditoría. Entonces, es importante evaluar la rentabilidad, ¿no? Como les decía, si es que ya está más desarrollada. Por lo general, miren, las compañías nuevas eh, utilizan estos dos benchmarks, ¿no? Estos tres, digamos. Eh, y bueno, también hay un análisis interno cuando son otras compañías, ¿no? De propósito especial. Pero lo más usual fluctúa en estos tres campos, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen algún problema. A ver, ¿qué dice? Buenos días, ¿alguna norma que establece el rubro y el porcentaje de la materialidad usada en la auditoría? Baldomero, recién te conectas. Bien, mira, Baldomero, yo en la lámina anterior, bien, por ejemplo, la NIA que habla sobre materialidad es la NIA 320, le llama importancia relativa. Si bien es cierto, la NIA nos habla de términos muy generales, no nos pone los porcentajes, nos pone por ejemplo, o sea, la NIA te dice, ¿no? Por ejemplo, el auditor puede considerar que es apropiado 5% antes de impuestos por operaciones continuas, o sea, quiere decir con empresas que están ya eh, con un resultado operativo positivo, ¿no? O que está operando ya más de 3 ejercicios, por lo menos. Para una entidad orientada a utilidades, para una entidad orientada a utilidades en una industria de manufactura. Mientras que el auditor puede considerar apropiado 1%, ¿sí? O 1% de ingreso, del total de ingresos o gastos totales para una entidad no orientada a utilidades. ¿Ve? Sin embargo, pueden considerar apropiadas en las circunstancias porcentajes más altos o bajos. Por eso es que por lo general, eh, este es el porcentaje que se suele usar bajo el marco NIA. Obviamente las firmas de auditoría tienen un análisis más específico, ¿no? Utilizan otros porcentajes, pero que siempre estén dentro de estos rangos, ¿sí? Que es lo que la NIA sugiere, ¿ya? No sé si con esto respondo a la pregunta de, a ver, Baldomero, con eso estamos de acuerdo, con la explicación. Ahí respóndeme, después me dijo, ¿quién más me mencionó? José me dice, hay un término que mencionó que es el MP. El MP es la materialidad, la Performance Materiality, ¿no? La materialidad de planificación. Eh, Francisco me dice la norma de la ley anterior, claro. En el caso de una empresa agroexportadora, ¿qué porcentaje? Bueno, Kelly, eso hay que evaluar, ¿no? Vamos a hacer un caso. De hecho,
esta parte es importante que nosotros analicemos, ¿sí? O sea, Cristina, muy bien. Entonces, tanto Cristina, o sea, acá me sale Kelly, y Kelly, la determinación que nosotros vayamos a utilizar para el punto de referencia está resumida en este slide, ¿sí? Puede ser que una agroexportadora aún todavía no obtiene rentabilidad y vamos a usar ingresos. Puede ser que la agroexportadora solamente concentra el 80% de sus activos en el activo biológico y digamos que lo razonable es que usemos como benchmark el activo biológico. Si la compañía es una compañía muy madura, ¿no? Vamos a ir por utilidad antes de impuestos. Es una compañía que quizás a pesar de ser madura y todavía no consigue puntos de referencia o está presentando pérdidas recurrentes, ¿no? Quizás podamos ir por ingresos. Va a depender mucho del análisis que se tenga en ese momento. Para eso hay un análisis más amplio, ¿no? Y ese es el objetivo de esta sesión, que hoy día hagamos, pues analicemos todos los considerandos para poder estar seguros de que MP o qué materialidad general vayamos a utilizar para la determinación de este punto de referencia. Eh, Dice, ¿cómo se determina la madurez? Bueno, la madurez, su mismo nombre lo dice, ¿no? La madurez está en el tiempo, o sea, cuando supera el nivel de riesgo de que la compañía pueda quedar para cerrar operaciones, ¿no? O sea, porque realmente los accionistas no tienen el retorno que ellos esperan recibir por su inversión. Se entiende que por empresas junior o empresas nuevas tienen menos de 3 años, ¿no? Hay un riesgo potencial de que aún la compañía, es más, en el tema pyme o en los emprendimientos, digamos que una compañía recién va a estabilizarse después del quinto año, que es lo que usualmente la literatura te suele sugerir. Pero este análisis es un poco más complejo, ¿no? En el caso de un banco también, si es un banco ya muy, es que por lo general los bancos ya se miden, ya sea por la cartera de colocaciones, o ya sea también por la utilidad antes de impuestos, porque también ya es una compañía muy sólida, ¿no? O sea, un banco, o quizás habría que analizar un poco más cuando es un banco recién adquirido, un banco que cambia de dueños, ¿no? O sea, que es comprado por otro grupo. Me dice Cristina, ¿qué debo analizar para determinar el monto de la importancia relativa, que es básicamente la materialidad, basado en qué procedimientos analíticos o factores cuantitativos y cualitativos? Sí, eso lo vamos a ver, Cristina, a lo largo de la sesión. Pierdo cuidado. Que de eso trata este taller. Bien, entonces, si hasta ahí queda todo ok, paso a la siguiente, a la siguiente, a ti, Cristina, paso a la siguiente lámina. Pero sí es importante, yo prefiero hacer esto de manera muy visual, ¿no? Para que cuando vayamos a hacer el tema práctico ya lo entendamos mucho mejor, ¿sí? A veces el texto puede un poquito marearnos, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya hayamos elegido el benchmark, por ejemplo, seleccionamos el benchmark utilidad antes de impuestos. Bien, ahora, ¿qué porcentaje le vamos a poner? ¿Va a ser 1%? ¿Va a ser 5% o va a ser 10%? En ese rango, ¿no? Entonces nosotros tenemos que analizar qué rango vamos a poner. Y para ello podríamos utilizar, entre los análisis, como les había dicho, la norma me decía, ¿no? Si la cantidad de accionistas, obviamente, mientras son más accionistas, ¿sí? Se entiende de que el control es compartido. No hay una influencia significativa en la toma de decisiones. Digamos que es una organización mucho más democrática. Digamos que cuando hay pocos accionistas, el nivel es más riesgoso, ¿sí? Por ende, si es que estamos en una compañía que tiene
nosotros ustedes esto lo pueden puntuar. ¿Sí? Le pueden poner, no sé, si es que para pocos le ponen 5 y para muchos le ponen 3 y ese es el porcentaje de análisis. Y sobre la media podemos establecer entre 1 y 5, ¿no? En cuanto a ratio, ¿no? Ratio para toma de decisiones, para saber qué porcentaje me voy a ir. Entonces, podemos ir, por ejemplo, deudas negociables. O sea, tiene deudas, o sea, tiene financiamiento, sí o no. Eh, la probabilidad de ingresar a un régimen de oferta pública de acciones en los 2 o 3 años. Quiere decir de que si nosotros utilizamos, o sea, si sabemos que esta compañía va a emitir bonos, va a vender acciones, ¿no? Al mercado bursátil, ¿no? Digamos que eso podría influir en nuestra decisión en poner un valor máximo o mínimo. Ahora, para que ustedes entiendan, si yo me voy por el valor mínimo, es porque mi materialidad va a ser chiquita, ¿cierto? Si yo elijo un porcentaje alto, el máximo, obviamente la materialidad va a ser más grande. ¿Qué quiere decir ello? Que a mayor riesgo, ¿sí? A mayor riesgo de auditoría, ¿ustedes qué entienden? ¿La materialidad debería ser mayor o menor? A ver, respóndanme. A mayor riesgo de auditoría, ¿la materialidad puede ser mayor o menor? Perfecto, menor, ¿cierto? Muy bien. Qué bueno, todos estamos acá de acuerdo, ¿no? Muy bien, José. José Alpaca, ¿nos conocemos? Yo he conocido a un José Alpaca. José, ¿me confirma si nos conocemos? Ah, qué bueno, José. Un placer, un placer, un placer. Ahí en Shogun, en Shaoxing. Listo, José, un placer. Ahí conversamos por interno, no te preocupes. Un abrazo. Eso es lo que me gusta de estos momentos de enseñar. Uno termina reencontrándose con muchos colegas, con muchos compañeros, y es muy satisfactorio, ¿no? Mantener ese vínculo de una u otra manera con los colegas, ¿no? Con los amigos de la profesión, ¿sí? Eh, Sí, entonces, mientras la auditoría, perdón, mientras la auditoría tenga un mayor riesgo, ¿sí? Tengamos un mayor riesgo, vamos a ir básicamente por el valor mínimo. Entonces se entiende de que si tenemos una compañía que tiene la intención de emitir acciones, bonos, que van a estar negociados en un mercado público, ¿no? En una bolsa pública, obviamente nuestro riesgo va a ser mayor. ¿Y saben por qué va a ser mayor? Porque el principal interés de los stakeholders, de los usuarios, de los accionistas, es que los estados financieros, primero que estén libres de error, y para nosotros puede surgir la presunción de tener el riesgo de que los activos no están adecuadamente evaluados. Siempre hay que ir más allá, ¿no? Nosotros como auditores tenemos que pensar que el riesgo pueda ocurrir. Y sobre pensar de que el riesgo puede ocurrir, nosotros definimos nuestra estrategia de auditoría para mitigar esos riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo la percepción de que hay un riesgo de reconocimiento indebido de ingresos, obviamente voy a hacer mis pruebas para validar si es que realmente la compañía reconoce bien sus ingresos. Y si producto de esta evaluación, estos procesos de revisión, eh, identificamos de que no hay riesgos reconocidos de manera indebida, decimos que no hay riesgo, pues, ¿no? Entonces, a pesar de que el riesgo puede ser un riesgo a 3, nuestros procedimientos consideran de que ha sido suficiente y no hay un riesgo de incorrección en el reconocimiento de ingresos. Lo mismo es acá, ¿no? Si nosotros vemos que es una compañía que va a entrar en oferta pública, podría existir la presunción de que los activos podrían estar sobrevalorados, porque se supone que el valor cuota de una acción tiene mucha inferencia en el valor del activo neto, ¿no? Mientras tengo un activo neto que eh, tiene un mayor valor, obviamente el valor de la acción va a ser mayor. Entonces, a ver, vamos a seguir acá con las consultas. Quizás, no, no, la materialidad no es el riesgo. La materialidad es el componente de medición.
El riesgo es básicamente qué es lo que podría fallar. Igual, para una compañía pública es el mismo sentido, ¿no? O sea, las bases son las mismas.